el hijo que echó a su madre de la casa, el sacrificio de una madre. Rosa había quedado viuda cuando su hijo, Samuel, tenía apenas 5 años. Desde ese día, juró que nada ni nadie le faltaría al pequeño. Trabajó en casas ajenas, lavó ropa para todo el vecindario y hasta vendió empanadas en la plaza. Todo para que Samuel pudiera estudiar y tener una vida digna. Algún día, hijo, le decía cada noche, mientras lo arropaba, serás un hombre de bien y yo estaré orgullosa de ti. Samuel creció con ese amor incondicional. Con el tiempo, logró graduarse de ingeniero y consiguió un buen empleo en la capital. Para Rosa era su mayor logro. Cada llamada de su hijo, cada visita, llenaba de luz su humilde hogar. Pero el tiempo y la distancia fueron cambiando las cosas. Samuel se casó con Patricia, una mujer elegante y ambiciosa que no veía con buenos ojos el pequeño barrio donde vivía Rosa. Amor, tu madre no puede seguir allí sola, le decía Patricia. Esa casa es muy vieja. Podríamos venderla y mudarla a un lugar mejor. Samuel, que ya empezaba a sentirse más parte del mundo de su esposa que del de su madre, empezó a ver la vieja casa como un problema, no como un hogar. Rosa, sin embargo, no sospechaba nada. Cada vez que Samuel la visitaba, preparaba su comida favorita, le hablaba con orgullo a los vecinos y agradecía a Dios por tenerlos cerca. Pero pronto las visitas comenzaron a ser menos frecuentes y las conversaciones más frías, hasta que llegó el día en que Samuel, con palabras que le costaron pronunciar, pero que ya no podía contener, soltó la frase que cambiaría la vida de Rosa para siempre. Mamá, tienes que dejar esta casa. El corazón de Rosa se detuvo por un instante. No entendía. No podía creer que esas palabras hubieran salido de los labios de su propio hijo. La verdad sale a la luz. Rosa se quedó en silencio unos segundos, tratando de entender lo que había escuchado. ¿Cómo que tengo que dejar la casa, Samuel?, preguntó con voz temblorosa. Este es mi hogar. Aquí te crié. Aquí viviste con tu padre, hasta que Dios se lo llevó. Samuel desvió la mirada, incómodo. Mamá entiende, dijo intentando sonar calmado. Patricia y yo pensamos que esta casa ya no es segura. Las paredes tienen humedad, el techo está mal. Además, podríamos venderla por buen dinero y comprarte un apartamento más pequeño, más cómodo. ¿Venderla?, repitió Rosa, con un nudo en la garganta. ¿Y por qué? Esta casa está bien, Samuel, y aunque estuviera cayéndose, es mía. Aquí está mi vida. En ese momento, Patricia, que había permanecido en silencio, intervino con un tono seco. Rosa, no es solo por usted. Samuel y yo necesitamos una inversión para nuestro nuevo negocio. No es justo que una propiedad tan valiosa esté aquí desperdiciándose. El mundo de Rosa se desmoronó. Por primera vez entendió que no se trataba de su bienestar, sino del dinero. Entonces, dijo con la voz quebrada, ¿me quieren fuera de mi propia casa para venderla? Patricia no respondió, solo cruzó los brazos. Samuel, incapaz de sostenerle la mirada, murmuró, «Es lo mejor para todos, mamá». Rosa sintió que las paredes, esas que guardaban risas, llantos y recuerdos de toda una vida, se cerraban sobre ella. Esa noche se sentó sola en la pequeña sala, acariciando el marco de una vieja foto donde estaba su esposo con Samuel de niño. Con lágrimas silenciosas, susurró, «¿En qué momento te perdí, hijo mío?». Pero en el fondo sabía que lo peor aún estaba por venir. La presión aumenta. Los días siguientes fueron un tormento para Rosa. Samuel empezó a visitarla con más frecuencia, pero ya no como el hijo cariñoso de antes. Ahora llegaba con papeles, cálculos y hasta contactos de inmobiliarias. «Mamá, mira,
le decía extendiendo folletos. Aquí hay unos apartamentos bonitos, podrías mudarte allí, estarías más cómoda. Rosa solo lo miraba en silencio, con el corazón encogido. No necesito apartamentos nuevos, Samuel, respondía con voz apagada. Yo necesito mi hogar. Pero Samuel no se detenía. Patricia, por su parte, ya era mucho más directa. Rosa, usted no puede ser egoísta, dijo una tarde, sin un ápice de compasión. Esta propiedad es de todos, y Samuel es su único hijo. ¿No quiere que él progrese? Cada palabra era como un cuchillo para Rosa, que no entendía cómo el amor podía transformarse en presión y desdén. Los vecinos empezaron a notar la tristeza en su rostro. «¿Qué le pasa, doña Rosa?», preguntó doña Inés una mañana. «Ya no se le ve sonreír como antes». Rosa solo respondía con evasivas. «Son los años, Inés. Los años pesan». Pero en las noches, sola en su cama, el llanto era inevitable. Acariciaba las paredes, los muebles, el jardín donde Samuel jugaba de niño y sentía como su mundo se derrumbaba. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuchó a Samuel hablar por teléfono en el patio. «Sí, amor», decía él, «si no acepta por las buenas, haremos el trámite legal. La casa está a mi nombre y no puede impedirlo». El balde cayó de sus manos, el agua corrió por el suelo, pero Rosa no sintió nada, solo un vacío enorme en el pecho. Esa noche, frente a la foto de su difunto esposo, susurró entre lágrimas: «Viejo, ¿en qué fallamos? Criamos a un hijo bueno y míralo ahora, echándome de mi propia casa». La traición consumada. El amanecer de aquel domingo llegó cargado de un silencio extraño. Rosa, como siempre, se levantó temprano para preparar café, pero algo en el aire le hizo sentir un peso en el pecho. A media mañana, Samuel llegó acompañado de Patricia y de un hombre trajeado con una carpeta en la mano. «¿Quién es él, Samuel?», preguntó Rosa, extrañada. Samuel evitó mirarla. «Mamá, él es el notario. Hemos decidido formalizar la venta de la casa». El mundo de Rosa se detuvo. «¿Venta?». Su voz se quebró. «Pero, ¿cómo? Esta casa es mía. Es nuestro hogar». Patricia, con tono frío, intervino. «Rosa, usted sabe que Samuel es el heredero. Legalmente, esta propiedad ya está a su nombre desde que don Ernesto falleció. No tiene por qué sufrir. Nos ocuparemos de usted». El notario, incómodo, comenzó a explicarle términos legales que Rosa no entendía. Cada palabra era como un golpe seco en el corazón. «No firmaré nada», dijo con firmeza, aferrándose al respaldo de una silla. «Esta es mi casa. No voy a ningún lado». Samuel apretó los puños tratando de controlar la rabia. «Mamá, no me obligues a hacerlo difícil», advirtió, con voz dura. «Es por tu bien». Rosa lo miró a los ojos, buscando al niño que alguna vez jugaba en ese patio con zapatos gastados y una sonrisa sincera. Pero ese niño ya no estaba. Esa tarde, Samuel dejó la casa sin despedirse. Patricia, antes de subir al auto, lanzó una frase que le heló la sangre. «No se preocupe, doña Rosa, muy pronto tendrá que salir, quiera o no». Esa noche Rosa se sentó sola en el porche. El viento movía suavemente las cortinas y el olor a tierra mojada le recordó los días felices con su esposo y con aquel hijo que ahora la veía como un estorbo. «Si mi Ernesto estuviera aquí», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas, «nada de esto estaría pasando». Pero lo peor aún estaba por llegar. La orden de desalojo. 2 semanas después de aquella visita, Rosa escuchó el timbre de la puerta muy temprano. Al abrir encontró a un hombre con un sobre grande en la mano y expresión seria. «¿La señora Rosa Hernández?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió con cautela.
Traigo una notificación judicial. El hombre le entregó el sobre, hizo que firmara un recibo y se marchó sin decir más. Con manos temblorosas, Rosa abrió el documento y comenzó a leer. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos. Orden de desalojo por transferencia de propiedad. El corazón le dio un vuelco. Se sentó lentamente en la silla de la cocina, incapaz de comprender cómo su propio hijo había llegado tan lejos. Cuando Samuel llegó esa tarde, Rosa lo esperaba sentada, el papel arrugado en sus manos. «¿Qué es esto, Samuel?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué me has hecho?». Samuel no respondió al principio. Caminó hacia la sala, dejó las llaves sobre la mesa y dijo sin mirarla: «Es lo mejor, mamá. Vas a estar bien. Patricia y yo ya encontramos un apartamento pequeño para ti». «Yo no quiero ningún apartamento», gritó Rosa con lágrimas en los ojos. «Quiero mi casa, la casa donde naciste, donde creciste. ¿Cómo pudiste?». Patricia, que había entrado detrás de él, soltó una risa irónica. «Rosa, deje el drama. La casa ya no es suya. Acepte la realidad». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía ahogar el aire. Rosa, con el rostro empapado de lágrimas, solo atinó a murmurar: «No esperaba esto de ti, hijo. Nunca». Samuel, con el ceño fruncido, trató de justificarse. «Lo hice por nosotros, mamá. Necesitamos el dinero. Tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora». Pero Rosa ya no lo escuchaba. En ese instante comprendió que había perdido algo más que una casa. Había perdido al hijo al que dedicó toda su vida. Esa noche, mientras guardaba algunas de sus cosas en silencio, el corazón le pesaba como nunca. Se preguntaba en qué momento todo se había torcido y por qué el amor de una madre nunca es suficiente para salvar a un hijo cegado por la ambición. El adiós más amargo. El día llegó más rápido de lo que Rosa hubiera querido. El camión de mudanza se estacionó frente a la casa que había sido su refugio durante más de 40 años. Los vecinos, en silencio, observaban con tristeza cómo aquella mujer menuda, con la espalda encorvada por los años, sacaba sus pocas pertenencias en cajas gastadas. «Doña Rosa, déjeme ayudarle», dijo doña Teresa, su vecina de toda la vida con los ojos vidriosos. «Gracias, hija», respondió Rosa con una sonrisa débil. «No hay mucho que llevar. Lo importante se queda aquí». Y miró con nostalgia las paredes que habían visto crecer a su hijo. Cada rincón le devolvía recuerdos. El árbol del patio donde Samuel había jugado de niño, la cocina donde había preparado cientos de almuerzos, el porche donde había pasado tantas tardes esperando a su esposo. Samuel no apareció ese día. Envió a un amigo para supervisar la mudanza. Patricia tampoco se presentó. Ese silencio de abandono dolió más que cualquier palabra. Mientras subían la última caja al camión, Rosa se detuvo un momento en el umbral de la puerta. «Gracias, casa mía, por todo», susurró. «Aquí dejo mi corazón». Doña Teresa la abrazó con fuerza. «Si necesita algo, cualquier cosa, ya sabe que aquí estamos, Rosa. No está sola». Pero Rosa se sentía sola, muy sola. El apartamento al que la habían llevado era pequeño y frío, sin alma. No había jardín, ni vecinos que la saludaran, ni recuerdos que la acompañaran. Se sentó en el sillón, miró sus manos arrugadas y murmuró: «No sé si me quitaron la casa o si me quitaron la vida». Sin embargo, en el fondo de su dolor, algo dentro de ella comenzó a despertar. Una pequeña chispa de dignidad, de orgullo herido, que le susurraba que su historia aún no había terminado. El renacer de Rosa. Las primeras semanas en el pequeño apartamento fueron las más duras. Rosa apenas hablaba, comía lo justo y pasaba las tardes mirando por la ventana, esperando sin saber qué. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar.
Doña Teresa, su vecina de toda la vida, no dejó de visitarla. No puede quedarse aquí encerrada, Rosa, le decía con voz firme. Usted es más fuerte de lo que cree. Una tarde, Teresa llegó acompañada de su hija Laura. Mire, Rosa, dijo Laura, en el centro comunitario buscan voluntarias para el comedor social. Usted cocina como los ángeles. ¿Por qué no se anima? Al principio, Rosa dudó. ¿A mi edad? ¿Quién va a querer que yo ayude? Precisamente por eso, respondió Laura sonriendo, porque tiene experiencia, porque sabe escuchar, porque su corazón es grande. Con temor, pero también con curiosidad, Rosa aceptó. Y ese fue el comienzo de un cambio que ni ella misma esperaba. En el comedor encontró un propósito. Preparaba sopas, servía platos, escuchaba las historias de gente que también había perdido mucho, y en cada gesto de gratitud de aquellos desconocidos, Rosa comenzó a sentir que todavía tenía algo valioso que dar. Una tarde, al regresar a su pequeño apartamento, se miró al espejo y por primera vez en meses no se vio derrotada. No voy a dejar que me quiten la vida, se dijo en voz baja. No más. Mientras tanto, en la casa que alguna vez fue su hogar, Samuel y Patricia empezaban a enfrentarse a sus propios problemas. Deudas, discusiones, negocios que no salían como esperaban. Pero Rosa ya no lo sabía y, quizás, ya no le importaba. Porque sin darse cuenta, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, la fuerza de una nueva vida. Con el paso de los meses, el comedor comunitario se convirtió en el nuevo hogar de Rosa. Cada mañana llegaba temprano, saludando con una sonrisa a quienes la esperaban. Niños con hambre, ancianos sin familia, madres agotadas que encontraban un respiro entre platos calientes. «Buenos días, doña Rosa», le decían los pequeños corriendo hacia ella. «¿Hoy hay sopa de pollo?» «Hoy hay sopa de pollo y también un poco de amor», respondía ella riendo mientras revolvía la enorme olla. Ese cariño sincero fue llenando poco a poco el vacío que había dejado la traición de su hijo. Descubrió que aún podía ser útil, que su experiencia y su bondad eran tesoros que nadie podía arrebatarle. El director del centro, un hombre joven llamado Andrés, se le acercó un día mientras ella lavaba los utensilios. «Rosa, no sabe cuánto bien hace aquí. Todos la quieren. Usted es el corazón del comedor». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Yo solo ayudo en lo que puedo, hijo». «No», respondió Andrés con seriedad. «Usted nos enseña cada día lo que significa la verdadera fortaleza». Ese reconocimiento despertó en Rosa algo que creía apagado, su autoestima. Comenzó a arreglarse un poco más, a peinarse con cuidado, a vestirse con colores vivos que antes había dejado guardados. Un sábado, mientras regresaba a casa cargando frutas y verduras, se cruzó con una vecina del antiguo barrio. «Doña Rosa», exclamó sorprendida, «está irreconocible. Se ve feliz». Rosa sonrió con serenidad. «La vida me enseñó que no importa dónde estés, sino cómo decides vivir», respondió con calma. Aquella noche en su pequeño apartamento, mientras escribía en su cuaderno de notas, Rosa entendió algo profundo, que su valor no dependía de una casa ni del reconocimiento de su hijo, sino de la mujer que había aprendido a ser después de perderlo todo. El reencuentro inesperado. Una tarde lluviosa, mientras Rosa organizaba las mesas del comedor comunitario, escuchó una voz que nunca pensó volver a oír tan cerca. «¿Mamá?». Se quedó helada. Le temblaron las manos, pero no levantó la vista de inmediato. Sabía quién era. Samuel. Con el corazón acelerado, respiró hondo y levantó la cabeza. Allí estaba, empapado, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rosa con voz serena, aunque por dentro la invadía una tormenta de emociones.
Samuel tragó saliva antes de hablar. Mamá, todo salió mal. El negocio fracasó. Patricia me dejó y la casa la embargaron por las deudas. Su voz se quebró. No me queda nada. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los voluntarios dejaron de moverse por unos segundos. Rosa, con calma, dejó el trapo que tenía en las manos y lo miró fijamente. ¿Nada?, repitió con voz baja. Yo también pensé que no me quedaba nada cuando me echaste de mi hogar, pero descubrí que lo único que nunca se pierde es la dignidad. Samuel bajó la mirada, avergonzado. Lo sé, mamá, me equivoqué. Fui un tonto, un mal hijo. Las lágrimas rodaban por su rostro. Solo quiero pedirte perdón. Rosa respiró profundo. Su corazón de madre quería correr y abrazarlo, pero también recordaba cada noche de soledad, cada lágrima derramada. No soy yo quien tiene que perdonarte, Samuel, dijo con voz firme. Eres tú quien debe aprender a perdonarse y a levantarse. Samuel la miró, confundido, buscando un poco de consuelo. ¿Ya no me quieres en tu vida? Rosa se quedó en silencio unos segundos y luego respondió con una calma sorprendente. Siempre serás mi hijo Samuel, pero ahora soy yo quien decide cómo y cuándo. Ese día, Samuel se marchó sin respuestas claras, pero con una lección que nunca olvidaría, que el amor de una madre no es incondicional cuando se traiciona con ambición y egoísmo. El cierre de una vida y el inicio de otra. Pasaron varias semanas después de aquel encuentro con Samuel. Rosa seguía con su rutina en el comedor comunitario, sonriendo, cocinando, escuchando historias y aprendiendo que la vida podía ofrecer nuevas oportunidades incluso cuando parecía de haberse apagado todo. Un día, mientras organizaba las donaciones de ropa, vio entrar a Samuel nuevamente. Esta vez no venía con lágrimas ni con excusas. Venía con humildad. Mamá, dijo en voz baja, casi temblorosa, he encontrado trabajo. Estoy empezando de nuevo, desde abajo, y quiero que sepa que no busco su perdón para sentirme mejor. Lo busco porque entendí que la vida sin usted no tiene sentido. Rosa lo observó largo rato. Había en su hijo un brillo distinto, una sinceridad que no recordaba haber visto en años. Se acercó despacio, lo tomó de las manos y dijo: Hijo, el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da. Yo te perdoné hace tiempo, pero tuve que aprender a quererme primero, para no dejar que me pisotearan nunca más. Samuel asintió, con lágrimas silenciosas en los ojos. No hubo abrazos efusivos ni promesas vacías, solo un silencio profundo, de esos que cierran heridas sin necesidad de palabras. Ese mismo año, el centro comunitario organizó una ceremonia para honrar a sus voluntarios. Rosa, vestida con un sencillo vestido azul, recibió una placa que decía: por su generosidad, fortaleza y amor incondicional a quienes más lo necesitan. Mientras sostenía el reconocimiento, Rosa comprendió que la vida le había quitado una casa, pero le había dado algo mucho más grande: la capacidad de reconstruirse, de ser ejemplo, de inspirar. Esa noche, al mirar el cielo desde su pequeño apartamento, susurró con una sonrisa serena: Gracias, Dios, porque cuando me lo quitaron todo, en realidad me lo estabas dando todo de nuevo. Y así, con el corazón en paz, Rosa comenzó una nueva etapa, donde el pasado ya no dolía y el futuro brillaba con esperanza.